Se viene un nuevo capítulo de podcast. ¡Boom! ¡Boom, boom, 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 boom! Bienvenidos una semana más a este vuestro podcast amigo de diseño gráfico, juegos de mesa y ficción interactiva. Y hoy sí que vamos a hablar de ficción interactiva, que hace mucho tiempo que no hablábamos de esto, con dos invitados de lujo, auténtico lujo, como son Juan José Muñoz Falcó, que fue el fundador de Club de Aventuras AD, y también fue miembro de Aventuras AD, ¿vale? Que era la casa de aventuras conversacionales que hubo en España en los 80, finales de los 80, principios de los 90, que produjo títulos como La Aventura Original, Los Templos Sagrados, Chichén Itzá, Jabato, ¿vale? Pues lo tenemos aquí. También tenemos, por otro lado, a un representante, digamos, más de la escuela moderna, o ficción interactiva, que es Ruber Igelnes, que es el editor, digamos, de Textualiza, y es profesor de narrativa de videojuegos. Con ellos dos vamos a hablar sobre lo que son las aventuras conversacionales, lo que son en su sentido clásico, no lo sé, porque también hay un debate sobre si ficción interactiva es un término correcto. Aventura conversacional es como se llamaban comercialmente antes, y ficción interactiva es un término que posteriormente introdujeron la gente de Infocom, ¿vale? Así que es un tema que siempre va a estar ahí. Así que este debate, pues yo creo que lo va a reflejar también. Cada cierto tiempo vamos a ir hablando. En principio hemos quedado así. Cada vez que salga un nuevo número de la revista del CAD. Porque actualmente Juanjo ha retomado la edición de esta revista y da buena cuenta de un poco del resurgimiento de esta afición, en gran medida vinculado este auge a la retroinformática. Bueno, de todo esto vamos a hablar con ellos. Así que sin más preámbulos, sin más dilación y sin más demora, vamos a empezar la charla con ellos. Así que vamos allá, espero que os guste. Sí, eso tiene que hacerlo. Bueno, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros en mi canal a dos expertos en ficción interactiva, juegos de texto, como son Ruber Igelnes. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas. Y Juan José Muñoz Falcó, que bueno, algunos de los más ancianos del lugar conoceréis si habéis estado al loro de lo que se ha ido haciendo en las aventuras conversacionales en la historia de este país, de España. ¿Qué tal, Juanjo? Aquí estamos, desde Japón. Desde Japón. Habéis visto que el canal del Carrascosa es ahora además internacional. Tenemos a alguien desde Japón que son ahora mismo allí. ¿Qué hora es? Las 7:10. Las 7:10 de la tarde. Es decir, que esto lo estoy grabando a las 12 de la mañana del sábado. Hace un calor terrorífico. Perdona que te corte, pero es que hay pruebas de ello. Ahí puedes ver la imagen de Ruber, que le está pegando todo a la luminaria solar, y ahí veis mi ventana totalmente oscura, o sea que aquí no hay trampa. Perdón, y yo aquí lo tengo tapado con esto, Si riguroso directo, riguroso. Sí, internacional, porque yo estoy en la Jaén profunda, o sea, aquí hace un calor que no veas, Intercontinental. Sí. O sea, una conexión interesante, Jaén, Barcelona, Japón. Como los autobuses. Sí, el alza no sé si llega hasta Japón. A Jaén creo, supongo que sí. Pero bueno, podríamos hablar también de Japón, porque es un tema que a mí me gustaría mucho, pero vamos a hablar de lo que toca. Y así eso luego, si da tiempo, hablamos de cómo es un español viviendo en Japón, porque llevas un montón de tiempo allí en Japón, ¿verdad? Sí, unos 12 años. 12 años. Madre mía. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muy bien, no salgas de ahí, que España está fatal, hijo mío. O sea, quédate ahí agarrado ahí. Que como tengas que buscar aquí. En fin, bueno, vamos a seguir con el tema principal, que es hablar de ficción interactiva, porque es un tema que a mí siempre me ha interesado. Yo fui muy prolífico en su momento. Prolífico no quiere decir exitoso, sino que yo programaba mal y sigo programando mal, porque yo soy diseñador gráfico.
pero siempre me ha gustado contar historias, que es lo que, en definitiva, me gusta hacer, ¿vale? Ya sea escribiendo, dibujando, y también el diseño gráfico es una forma de comunicación gráfica, pero incluso haciendo el podcast, me gusta hablar, contar historias, y en su momento las aventuras conversacionales, cuando yo era más pequeño, cuando tenía mi Spectrum, pues me abrieron un mundo de posibilidades y tal, de decir, estoy hablando con el ordenador. Mentira, no hablabas con el ordenador, era una farsa. En las aventuras conversacionales no conversabas con el ordenador. Pero bueno, la cosa es que después empecé a programar y conocí a mucha gente buena en el Club de Aventuras AD. Y el Club de Aventuras AD era un club de aventuras que sacaba un fanzine, como este que tengo aquí. Cuyo fundador lo tenemos aquí presente, que es Juan José Muñoz Zarco. Empezamos por ahí, si queréis, para hablar de un poco los inicios, y después pasamos a la actualidad, ¿vale? Vale. Pues cuéntanos, Juanjo, cómo surgió la idea y cómo fue desarrollándose hasta su final, y conversión a foro y todo eso. Bueno, pues retrotrayéndonos a los tiempos primigenios del 80 y pico, pues yo tuve varios ordenadores, por suerte o por desgracia. Al final acabé con un Spectrum, porque era básicamente en el cual podías jugar más. Entonces me gustaban a mí los juegos más bien de pensar, me gustaban los de estrategia. Y un día, en un pack de juegos, encontré uno, el final, el último, era una aventura conversacional, una aventura de texto. Y dije, hombre, pues mira, desde este día me gustan este tipo de juegos. Intenté empezar a encontrar todos los que pude, comprarlos, cambiarlos, lo que fuera. Y dije, pues aquí yo necesito más, quiero contactar con más gente, saber más cosas. Y pensé en hacer un club. Un club era no un club como fue el CAD finalmente, sino una cosa un poco más epistolar, para estar en contacto, varios aficionados que nos gustara lo mismo, e intercambiarnos por soluciones o dudas, pero era un germen, digamos, era la idea básica de lo que finalmente sería el CAD. Puse un anuncio en la revista de Spectrum más famosa de aquel entonces y de más difusión, que era Micro Hobby, y mira por dónde, que lo acabó viendo. Siempre digo Samudio, pero en realidad no fue Samudio. Fue Carlos Marqués, el grafista. Él vio que había un tío interesado en hacer un club de aventuras. Él sabía que Andrés Samudio quería hacer lo mismo, en consonancia con la creación de Aventuras AD que se estaba gestando entonces. Y le dijo, mira, que aquí hay uno que quiere hacer un club como lo que tú quieres hacer. Pues mira, entonces sí que me llamó Andrés y que vamos a montar una compañía y también queremos hacer un club. Y a mí, bueno, eso fue como Moisés haciendo así, separando que tenía barba y todo, ¿sabes? O sea, Moisés. Y toda su casa y todo. Y bueno, dije, bueno, esto es el Santa Santorum de la aventura. Y vamos, yo estaba ahí babeando y bueno, al final mezclamos sus ideas con las mías y al final se montó lo que era el CAD, que no se iba a llamar CAD. Yo quería llamarlo Club de Aventureros Españoles. Pero él dijo, no, si esto tiene que tener alguna colaboración con Aventuras AD, pues, si digo Aventuras AD, no AD ni Aventuras Dynamic, que eso es otra historia. Pero bueno, si hay tiempo ya lo comentamos. Pues entonces lo de AD tiene que aparecer por alguna parte en el nombre. Y digo, hombre, es que si ponemos Club de Aventureros Españoles AD, pues entonces las siglas son CAE-AD. Y no suena muy bien. CAE-AD, estaría guapísimo. Era premonitorio. Premonitorio también. Sí. Dice yo, mira, porque no, ni a él ni a mí nos convenció. Y dije, y como Andrés es tan sincrético y pues mira, si es un club, es de aventuras y tiene que aparecer AD, pues lo llamamos Club de Aventuras AD. Y dije, pues mira, pues sí, ya está. Y así se quedó, Club de Aventuras AD. Había gente que le contactaba en la sección de Micro Hobby, algunos que me habían contactado directamente por el anuncio que yo había puesto, y con todo eso pues empecé a mandar cartas y con eso se creó el inicio del club. Dije, vale, la idea es hacer un fanzine, una pequeña publicación. Yo me basé en algunas inglesas que él me había enseñado, que él recibía periódicamente, y dije, pues mira, sí, se puede hacer esto, las secciones, algunas como las que tenía pensadas yo, de soluciones y de preguntas y respuestas, y luego ya pues metemos pues que si opiniones, cosas, tal y cual. Bien, entonces hacemos eso, contacté con gente, pensé cómo hacerlo,
Y así empezó la primera tanda de socios del CAD y empezó a rular el tema. Estamos hablando del año 88, 89. El club empezó en el 88, lo que es a contactar con, igual que cuando se fundó Aventuras AD, eso fue en el 88, el club también se empezó a formar en el 88, pero lo que es la primera publicación, el primer fanzine, no lo pude acabar hasta abril del 89, si no me equivoco, entonces cuando salió el primero. Pero lo que es el club, contactar con la gente, perfilar qué es lo que había que hacer y todo eso se hizo en el 88 ya con Aventuras AD formada, que eso fue en julio o en agosto del 88. Y entonces, pues eso, empezó la actividad, el primer número me lo escribí entero yo, todo. Pero por suerte a partir de ahí ya empecé a tener colaboración de mucha gente. Desde el número 1, pues Javier San José, mucha gente que conozca el tema de la aventura sabrá, autor de los parsers Syntax G2, Syntax T, pues que él envió un libro juego que lo estábamos publicando por entregas y más gente empezó a enviar colaboraciones como soluciones y también preguntas y respuestas y otro tipo de cosas. Y vamos, que el club empezó a rodar a partir de ahí. Pero lo que decía yo es que la colaboración de Aventuras AD pues se limitó al primer número, a pagar unas fotocopias, no me acuerdo ahora, 14 o 15.000 pesetas de la época. Y eso fue todo, no hubo más. Y desde entonces se mantuvo con las aportaciones de los socios, de los suscriptores. Y eso es básicamente lo que es el CAD. Estuvo publicándose durante 10 años, en papel, sobre todo. En la última época salió ya solamente en PDF. Y el año pasado saqué un número conmemorativo por el 30 aniversario de haber sacado el primero. Y como parece que el tema está un poquito, no digamos candente, pero sí que está un poco animado, pues empecé a ver que existía la posibilidad de volver a sacar el fanzine tal cual era, actualizado, si es posible. Y desde luego he tenido la grandísima suerte de encontrar un gran maquetador como Carlos Cabezuelo, que le ha dado un aspecto totalmente profesional, y hemos sacado el CAD 51. Y bueno, está impresionante. No solamente lo digo por su aspecto, sino porque tiene también un montón de contenidos, comentarios, soluciones, informes. Tiene mucha cantidad de material interesante. Y de hecho es que ya el CAD 52 ya está acabado. En cuanto a material está acabado. Solo que, claro, Carlos no da más de sí. No puede estar ahí haciendo un fanzine de 100 y pico páginas en 2 semanas. Eso le cuesta tiempo. Así que en cuanto él pueda, yo creo que en septiembre estará ya el 52 y previsto para fin de año el 53, que realmente, incluso del 53, yo me atrevería a decir que ya tenemos medio fanzine hecho. Perdón, siempre digo fanzine por la costumbre, pero es que Carlos lo llama revista. Esto ya no es un fanzine, esto es una revista. Una revista. Sí que es verdad. Por aspecto no lo vamos a negar, pero yo siempre llamo fanzine por la tradición de haber estado 50 números llamándolo fanzine o publicación. Y que además es un fanzine, una publicación hecha por aficionados. Todo esto, que ahora nos puede parecer como así, se hizo una revista y la gente colaboraba, y ahora vuelve a hacer la revista y la gente colabora. Ahora hay internet. O sea, estamos hablando de que en el 88 Juanjo todo esto lo hizo a través de correo postal tradicional y a través de la revista Microhobby buscando gente y tal. O sea, esto tiene un mérito porque antes las cosas no eran como ahora, que es inmediato, ¿no? Es decir, que empiezas un proyecto y tarda, ¿no? En los 80 y todo eso a fructificar. Y ahora es todo más fácil. Bueno, no sé si más fácil, pero inmediato sí, las herramientas están ahí. No, sí, está claro. Lo que no puedes hacer en aquella época, que bueno, cuando empezamos en los 90, lo máximo que había entonces era conectarte mediante BBS. Eso mucha gente le va a sonar a chino, pero que conectarte a través del ordenador con otro ordenador, decías, hombre, mira, como en juegos de guerra, ¿no? Pues efectivamente, de eso se trataba. No te conectabas con el ordenador de la Fuerza Aérea, pero sí que te podías conectar con un ordenador en el cual había una serie de material que podías descargar, subir, comentarios, o sea, todo lo que haces hoy en día, así, en un clic, pues entonces tenías que coger, llamar por teléfono, que el teléfono negociara,
con esos pitiditos, como si tuviera el Spectrum cargando, y Sí. luego a la típica velocidad que empezamos a 1200 baudios. Normal que la cosa fue subiendo. Y no digo lo que es un baudio, que lo busquen en Wikipedia. Para los millennials que busquen en Google, que es un baudio. Bueno, y tú, Ruber, a ti te conozco más. Antes tenías otro nombre. A veces me cuesta llamarte por Ruber, pero es lo que tiene. A ti te conozco porque te conocí en el club de aventuras AD, en el foro, ¿vale? Que es básicamente como empecé yo. Bueno, yo empecé antes, poquito antes, en los finales de los fanzines, participando con una aventura conversacional que se llamaba Orfeo de los Infiernos, que era malísima, y aún así quedó quinta porque participaron 5. Ese fue mi inicio. Y luego ya me metí otra vez en el foro y todo eso gracias a... Bueno, todo esto lo conocí gracias o sea, retomé gracias a un CD que sacó la revista Micromanía. No sé si os acordaréis. Sí. Que fue aquello como, hostia, esto todavía existe, qué guapo, ¿sabes? Y ahí me descargué, o sea, aproveché que venían herramientas como el NMMP, ¿sabes? Efectivamente. Y ahí es cuando yo pude retomar la aventura conversacional y después a través de los foros pues ya me metí con Infórmate y básicamente he ido usando Inform en las sucesivas veces. Bueno, Ruber, ¿cómo fueron tus inicios en la aventura conversacional y en la ficción interactiva? Sí, pues yo no igual que Juanjo, porque evidentemente, digamos, estamos aquí como en 3 generaciones de aventureros, ¿no? Casi. Yo empecé, me acuerdo, no sé si fue por mi comunión o por mi 10º cumpleaños, mi hermana me regaló la técnica y práctica de los juegos de aventura en Spectrum. Ese libro maravilloso. Entonces, con ese libro ya me enamoré del formato de la aventura de texto y ya lo típico, ¿no? Luego con el Spectrum, con la piratería, pues que si recibía el Hobbit, que si recibía el Drácula, te ponía a jugar ahí en inglés, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero... era un poco fascinante, ¿no? O la aventura también me acuerdo de la de Alicia en el País de la Maravilla de Micro Hobby, ¿vale? Pues esos fueron, digamos, los primeros contactos. Ya evidentemente ya llegó AD y empezó a publicar, pues eso, aventuras de calidad comerciales y pudimos empezar a esa cosa que yo me enamoré tan temprano, con 8, 9 o 10 años, pues ya por fin empecé a jugarla más en serio, ¿no? Y ya con el tiempo recuerdo cómo contacté con CAD, con el Club de Aventuras. Fue precisamente, lo recordará muy bien Juanjo, que es con el anuncio que había dentro de la aventura espacial, el formato caja, venía un formulario para apuntarse al club. Entonces recibía la información y luego, pues evidentemente, previo pago religioso, pues te apuntaba al fanzine, ¿no? Pues entonces, como tú, más o menos, en vez de recibir los fanzines finales, ni tampoco recibí los primeros. No sé si yo empecé a engancharme al número 6, el 7 o el 8 o por ahí. Bueno, y luego también hicimos la transición al foro, como tú bien has dicho, y bueno, y ya hasta hoy, ¿no? Y yo también, pues sí, pues una persona muy inquieta, pues también siempre tuve la necesidad de intentar colaborar. Me acuerdo todavía de aquellas primeras colaboraciones en el CAS, que era simplemente enviando cartas a Juanjo, que era el que las recibía, y luego las publicaba en el fanzine. Y ya, claro, yo era muy pequeño, me acuerdo de la primera que ya me echó la bronca Juanjo por el vivo fanzine, que era en Los pájaros de Van Gogh. Decía yo, oye, después de fornicar, pero lo decía con peores palabras, con la puta, ¿qué hay que hacer en Los pájaros de Van Gogh? Y Juanjo, pero oye, ¿qué vocabulario es ese? Esa fue mi primerísima aparición en cara, ¿vale? Un poquito vergonzosa, ¿no? Pero bueno, con la edad se disculpa, ¿no? Y luego ya, pues, ya con la época más 2.0 del CAD en el foro, pues sí, ya sabes, ¿no? Hemos estado colaborando con JSJ, hicimos uno de los últimos números en PDF del CAD, antes de que luego se retomase por Juanjo en esta última vez. Digamos, no sé si sería considerado lo que hicimos JSJ y yo, o lo llevaba JSJ, ¿no? Sobre todo. Sí, eso es el boleto. Sí, pero se consideraba como segunda edición, ¿no, Juanjo? O no me acuerdo, segunda temporada o algo así. Tercera época. Tercera época, creo. Entonces ahora mismo podríamos decir que con el CAD estamos con la cuarta época, ¿no? Si no me equivoco, sí. Precisamente para solucionar todo ese tipo de... ¿Hasta dónde? ¿Qué número era esto? ¿Qué número era aquello? ¿Qué es una edad? ¿Qué es una época? Sí, sí. En el CAD 52 tengo un articulillo en el cual
lo detallo para que no haya dudas en ese respecto. Entonces, Vale. lo voy a confirmar, porque aquí, de hecho, se llama de números, años, épocas y edades cadenas. Entonces, yo Claro. también tengo una forma de titular que vamos. Sí, Pero bueno. tuviste que hacerte un compendio y digo, a ver, ¿por dónde vamos, no? Sí, efectivamente. Y a ver, la segunda edad se inicia con unos números del CAD denominados boletines de aparición mensual, Claro. publicados en el CAD. Eso es la segunda edad. Estamos en la tercera edad ahora. El CAD 51 es el primero de la tercera edad. Vale. Cambiar edad es cuando cambia el formato, básicamente. Uh-huh. Una época es cuando cambia algo, pero no tan brusco. Pero cuando cambias, por ejemplo, el formato o demasiado radical respecto a lo anterior, entonces ya cambiamos a edad. Ya lo veréis. Claro, en la segunda época, esta que editó JSJ lo hizo con vista a que siguiese siendo PDF, pero con la posibilidad de ebook digital, ¿no? Porque acuérdate, eran PDF en formato panorámico y con enlace, con hiperenlace y tal. Lo recuerdo con mucho cariño porque JSJ y yo nos curramos los 2 últimos números, hicimos un especial level 9 chulísimo, donde repasábamos toda la aventura. Tengo muy gratos recuerdos de aquello. Y luego, a partir de ahí, ya colaborando en el foro, lo que te he dicho, pues como hemos sido todos, ¿no? Muy inquietos, intentando dinamizar la comunidad, pues también tomé el relevo de SPAC, que fue el otro fanzine que se hizo, ¿vale? Sí, ahí estuve yo en la competencia, como siempre. Yo Yo estaba maquetando el SPAC en sus últimos... Claro, también. Efectivamente, el SPAC también tuvo su época, sus edades y tal, ¿no? Y fue una época muy chula. Y coincide también con Xavi en eso, que hacia el 2008 ya se notaba el declive. Y yo creo que sobre el 2008-2009 fue cuando yo me fui también. ¿De acuerdo? Viendo pues eso, que ya... Porque al fin y al cabo, aunque por mucha iniciativa que tenga y tal, y haya fanzines y tal, al final lo que importa es la masa crítica de jugadores jugando. Si tú haces una aventura y no hay nadie para jugarla, pues eso, finalmente los autores se decepcionan y dejan de producir. Sin producción pues no hay comunidad ni hay fanzine, ¿no? Entonces hemos tenido ahí unos pocos años oscuros, desde el 2009 al 2012, y luego al 2012 pues ya ha empezado a haber otras comunidades, explotó el Twine, el hipertexto ha tenido mucha popularidad, los librojuegos digitales, la ficción interactiva comercial, que iba a pensar que íbamos a volver a vender juegos comerciales de texto, ¿no? Es impresionante. De eso me interesa porque yo no estoy tan al loro. O sea, ¿qué consideramos ficción interactiva? Llámame purista, pero... O sea, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Sí. O sea, yo acabo de hacer un juego de ficción interactiva de texto donde tienes que escribir como mandan los cánones y la gente no lo juega. O sea, no lo juega. Lo juegan los 4 que siempre lo van a jugar. Pero para mí hacer clic a un botón no es bien lo que debería ser. Que quizás o sea, es un sistema de juego, el de introducir texto, que la gente dice, es que eso es muy viejo. Y sin embargo, todo el día la gente se comunica mediante texto, mediante WhatsApp, Twitter, etcétera. Y eso se considera una cosa súper novedosa, ¿sabes? Pero no así en los juegos, donde tiene que ser algo súper liviano, que tenga que pensar lo mínimo para poder avanzar y pasar el rato. Entonces, vamos a delimitar bien qué es la ficción interactiva. Yo también quiero aprender. O sea, porque para mí ficción interactiva es los modernos juegos de aventuras conversacionales. Pero, es que, bueno, yo voy a empezar diciendo mi opinión. Es que yo, para empezar, pienso que el término ficción interactiva es incorrecto. No. Bueno, incorrecto no incorrecto. Es un término demasiado genérico, porque una ficción interactiva es cualquier videojuego. ¿Por qué? Porque cualquier videojuego es una ficción, porque no es real, y es interactiva porque hace algo si nosotros hacemos algo y entonces él hace algo. Interactiva. Así que cualquier cosa con la que tengas alguna interacción y te cuente algo o puedas hacer algo es una ficción interactiva. Entonces el Super Mario Bros. Es una ficción interactiva. Eso sí llevamos el significado de las palabras al extremo. En cambio, una aventura de texto. Una aventura de texto es una cosa. Es un juego en el cual hay un texto cual te da la explicación de lo que estás haciendo y en el cual tienes que entrar tus comandos mediante texto. No hay otra vuelta de hoja. Luego puedes decir aventura de texto por opciones.
que sería una forma de decir, uy, una visual novel, una novela visual. Vale, bien, pero ya es sencillamente añadir aventura de texto con algo, con gráficos, con opciones, con esto, con aquello, con ambientación de esto, sin final, de mundo cerrado, de mundo abierto, de lo que tú quieras, pero serán aventuras de texto. En cambio, llamarlo ficción interactiva es como decir videojuego. Es una palabra tan genérica y luego vamos al origen. ¿Quién dijo ficción interactiva por primera vez? Infocom para promocionar sus juegos. Claro. En el sentido de que igual que ciencia ficción, porque en inglés el término es al revés, es en italiano creo que lo tradujeron como fantasciencia o algo así, que es más parecido a la traducción literal, pero en español le dieron la vuelta a los términos y no acabo de cuajar. Pero bueno, que ficción interactiva a mí no me parece muy bien. Si luego quieres contar, ¿no? Es que un experimento que lo juegas al revés. Tú empiezas la aventura y juegas por el final y tienes que ir al principio. Vale, pues una aventura de texto, ¿cómo lo llaman? Experimental. Ya está, llámalo así, pero es que no intentes inventarte nombres a rueda, no, vas a llamar figura ovoide totalmente regular. Pero ¿no ves incongruencia en llamar aventura también? O sea, porque no tiene por qué ser aventura. Efectivamente. Sí, mira, es que tengo otro artículo preparado para el caso. Vale. ¿Por qué se llaman aventuras? Pues porque el primer juego se llamaba Aventura, simplemente, no por otra cosa. Que podía ser búsqueda, que podía haber sido recolección, que podía haber sido cualquier cosa de las que haces en el juego. Pero es que el juego le dieron un nombre, Aventura. Entonces, como todos los juegos parten de ahí, pues entonces todos son variaciones, con todas las 1000 posibles variaciones, por supuesto, pero todos vienen de ahí. Entonces, son aventuras. Les llaman aventuras de texto, y yo es como me parece más normal, es que incluso mejor que lo de aventura conversacional, una aventura de texto. Y luego ahí sí, puedes empezar a puntualizar todo lo que tú quieras, pero claro que la gente, no, es que lo mío es una narrativa fantasiosa en la cual la poesía penetra. Bueno, yo estuve ahí, yo era de los pedantillos estos, ¿eh? Yo en el CAT monté un pollo. Yo no digo nada. Yo con los años ya he llegado a la conclusión de que lo mejor es no decir nada. Pero si tú tienes una convicción, tampoco tienes por qué renunciar a ella. Es decir, no una convicción. Las convicciones no están... Bueno, sí que están escritas en piedra para muchos, pero es que puedes adaptarte. Pero, vale, sí, si el primer juego del cual todos tienen algo en común es el Adventure, o Advent, o Aventura Colosal, o la aventura original, o como quieras llamarlo, la de Krauser y Booth, y el juego, todo el género varía de respecto a eso, llamándose aventuras. Si quieres inventarte otro nombre, pues me parece muy bien, pero es que a un simulador de vuelo, ¿cómo quieres llamarle de otra forma? ¿Ficción interactiva aérea? ¿Ruber? Un juego Vamos a ver, en parte... Un juego de aventuras es un juego de aventuras. Y ya está. Los juegos de rol, los RPG, son juegos de rol. Los juegos de estrategia son juegos de estrategia. Y las aventuras son aventuras. Y dentro de cada uno de esos géneros hay 1000 campos. En los arcades, horizontales, verticales. Que si todos contra el barrio y todo esto, ¿qué quieren llamarlo? Muy bien, o sea, de mamporros de toda la vida. ¿Vale? Variaciones sobre ciertos temas. Pero a mí no es que me encienda la sangre ni nada, lo quieren llamar. No. Que lo llamen como quiera. A mí me da absolutamente igual. Solo que es que por mi trabajo precisamente yo siempre intento que las palabras signifiquen lo que quieren significar. Es decir, lo que significan, no lo que uno quiera que signifiquen, que es otra cosa. Entonces, llamar ficción interactiva a una cosa es un término tan absolutamente poco preciso que no me parece apropiado. Simplemente por eso. Nada más. Y eso es mi punto. Vale, yo creo que tengo la nomenclatura perfecta, que es Zorkians. O sea, clones de Zork. Nada, es broma, es una broma. Que eso funciona en inglés, en español no funciona. En español no, pero yo lo he entendido. Vale. Sí, para los que no sepan, hay una batalla aquí entre dos mundos que... Además, no merece la pena, ¿eh? Merece la pena que tú cojas, si tú publicas tu juego en internet, tu aventura de texto, ficción interactiva o lo que sea, tu aparato. Si tú lo publicas como
Zork, y metes la etiqueta Zork, mira, yo de las aventuras que tengo en Itch.io, las mayores referencias de búsqueda dentro de la plataforma son gracias a Zork. O sea, os recomiendo los 4 gatos que hagáis aventuras y me estéis escuchando. Ponerle Zork a vuestras aventuras, ¿vale? Bueno, ahora, prueba aparte. Que sí, que Juanjo tiene en parte razón, pero claro, hay que tener en cuenta que el término ficción interactiva parte de una comunidad, y evidentemente es la comunidad que va empujando el tren hacia adelante, que es la comunidad en inglés, ¿no? La comunidad internacional. Y efectivamente, ficción interactiva era la marca comercial de Infocom, de la misma manera que luego Aventuras Conversacionales era una marca comercial que se inventó en Gent, ¿no? No sé si la inventó para Dynamic, pero bueno, es una marca comercial. Dime. Sí, tengo un artículo sobre el origen del término conversacional. Ya os digo que hay un montón de material para el y lo he trazado hacia atrás hasta encontrar el primer momento en el cual se menciona el término conversacional. ¿Y no es Gent? En Gent, sí. Pero yo creo que también estaba en el ambiente, porque Gent, aventura conversacional, eso ya se manejaba en el circuito, la gente lo se manejaba por culpa de Elisa, ¿vale? Por ese tipo de programa en que tú hablabas con la computadora. Es muy interesante el tema de la arqueología. Gent, para que no lo sepa, es la primera aventura conversacional en España. Comercial. Gent, la fuente de la eterna juventud, que era una aventura que, bueno, se considera aventura conversacional porque lo es, pero no, me corregiréis, pero no está a la altura, digamos, del Hobbit, que salió creo que un año antes, ¿no? No, te corrijo que corrígeme. Ellos aventura gráfico conversacional. Sí. Gráfico conversacional. Claro, porque tenía gráfico y ya está. Claro. Claro que sí. Dynamic siempre han tenido una gran capacidad para inventarse términos. No, Dynamic, el marketing y todo el paquete que te hacían era espectacular. O sea, tú esperabas un juego Dynamic y ya que cuando estaba cargándose el juego, te leías los textos, ¿no? Lo que te venía en el cassette, y tenías unas ganas de jugar ese juego. O sea, lo hacían muy bien. O sea, tanto Dynamic como Aventuras AD, que son distintas, pero que una parte, bueno, esto ya me corregirás también, pero que Aventuras AD surge de Dynamic y le hacían el mismo empaque, ¿sabes? Era muy bien hecho, muy bien presentado. Cosa que otras compañías, por ejemplo con Toposoft, que estaban ahí, no hacían aventuras conversacionales, pero sí que estaban en esa lead de a ver cuál de los dos era mejor, ¿no? Y con Toposoft, pues tú leías los textos, o no sé cómo lo hacían, pero no era la misma ilusión con la que tú jugabas a un juego Dynamic, ¿no? A mí me pasaba. Hombre, es que en cuanto a Dynamic te contaban también una película, incluso en los juegos que no eran aventuras, te ponían como un argumento o algo, ¿vale? Pero es que luego lo que son los textos que aparecían en los manuales de Aventuras AD, pues eso se hacían made in Samudio, o sea que y salían como salían. Pero luego miras una carátula del Jabato y miras la carátula de, yo qué sé, el Capitán Trueno, que es más o menos es exactamente del mismo momento. Y dices, bueno, es que el diseño es igual. Claro, es que el diseño... Dynamic era un poquito emporio y tenían un departamento que se llamaba 29.1 que se dedicaban a hacer diseño. Ellos diseñaban todas esas cosas de las etiquetas con el logo de Dynamic así cruzado o con AD. Todo eso eran diseños suyos. También todos los códigos de color y esos entramados tan bonitos que había para diferenciarlos por sistemas, todo eso lo hacían en esa compañía subsidiaria suya. Y claro, por eso tenían todos los juegos una especie de aire de familia, porque realmente todos se diseñaban en el mismo sitio. Por supuesto cambiaban los textos y las instrucciones y todo, pero es que el aspecto era el mismo para todos. Y eso sí, le da un aire de uniformidad que a mí me parecía que estaba muy, muy logrado. Y sí, desde luego la presentación de los juegos de Dynamic estaba muy, muy lograda. A mí me gustaba. Sí. Se había cortado, creo que Rubén estabas contando. Sí, el término ficción interactiva. Bueno, yo también, digamos, no sé, ha dicho Juan que por su profesión, bueno, no sé si a lo mejor coincidimos, yo también soy profesor de producción de videojuegos, ¿no? Entonces, y también, bueno, he hecho también talleres y presentaciones sobre mi especialidad, ¿no? Que es la ficción interactiva o la narrativa interactiva. Pues sí, efectivamente, porque a mí me gusta extrapolarla mucho. De hecho, bromeo, hago una broma también que digo
Walking Dead de Telltale, ¿vale? O sea, estas aventuras gráficas modernas son ficción interactiva gráfica. Pero bueno, broma aparte, a mí me gusta definirlo, me gusta pues dar una definición que tenga varios puntos de vista, ¿no? Entonces digo, definición de ficción interactiva como marca comercial, y le explico la historia. Una definición académica, o sea, por ejemplo, claro, que Juanjo habla de dónde vienen las aventuras, pero claro, luego, por ejemplo, gente como Nick Monfort han estudiado el medio como una cosa, sí, como un artefacto académico a estudiar, ¿no? O sea, lo típico, es un software de computador que acepta texto como entrada y puede aceptar texto como salida, tiene narrativa potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado, lo que tú has dicho, Xavi, que claro, con toda la trayectoria que tenemos del medio, no todo significa arrastrarse por cuevas, o matar trolls, o comer tortillas, o buscar tesoros, ¿no? Y eso también hoy en día es más cierto que nunca, sobre todo porque de alguna manera se ha fusionado todo, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de los librojuegos, ¿vale? En texto ya no los librojuegos digitales no provienen sobre todo de las grandes aventuras en papel de los años 80, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los grandes publicadores de grandes novelas interactivas tiran de eso, son novelas a lo mejor de 100.000 palabras, una exageración, y son totalmente interactivas, ¿no? Entonces, pues vienen ya, se ha juntado ahí un entramado de influencias y de fuentes que no, en mi opinión, como siempre, ¿vale? No se podía decir que sí, todo proviene de ahí, pero claro, ha sufrido una evolución que tiene sentido llamarlo ficción interactiva, bueno, como podríamos llamarlo cualquier otra cosa. También juego de texto, diría yo, a lo mejor. Sí, pero es lo que ha dicho Xavi, que no tiene por qué ser una aventura, puede ser cualquier otra cosa. Es que, por ejemplo, cuando ocurrió la revolución Twine entre 2010 y 2012, que es la vuelta del hipertexto, ¿vale? Pues luego, hacia el 2012, ocurrió la revolución Twine, ¿no? Que es, digamos, en cierta manera, la vuelta del hipertexto. Entonces ya teníamos a gente usando esa herramienta Twine y el hipertexto para expresarse artísticamente, y no tenía absolutamente nada que ver con el origen de la aventura o la búsqueda de tesoros y tal. Entonces, en ese sentido, me gusta decir que es una definición comunitaria porque la comunidad, en cierta manera, aceptó la integración de Twine dentro de la comunidad. Entonces, efectivamente, ficción interactiva es demasiado global, pero es que es un paraguas que va englobando a las cosas que va haciendo la comunidad. Entonces, empezado por la aventura de texto, luego aventuras sin puzzles, como Photopia, ¿vale? Los puzzle-less adventures, ¿vale? En 2012 llegó el hipertexto, y también en 2012 hacia 2015, de alguna manera se integró los librojuegos digitales, ¿no? Como hemos visto aquí en España, que hemos estado codeándonos, o sea, son grupos que están un poco aparte, pero también están un poco integrados dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso, ficción interactiva se podría decir que es todo lo que haga esa comunidad. Según vaya cambiando esa comunidad, que evidentemente ha ido cambiando a lo largo de estas décadas, porque tenemos casi 20 o 30 años de experiencia ya, pues esa definición ha ido cambiando. Pero sí, es muy, muy genérica y no sirve para definir un artefacto académico, o no sirve para definir un juego concreto. Entonces, ¿qué se hace? Pues como ha dicho Juanjo antes, efectivamente se suele decir, en inglés sobre todo, ¿vale? Esto no tiene por qué aplicarse en español. Se suele decir ficción interactiva basada en parser, ficción interactiva basada en elecciones, que son los COA, los Choose Your Own Adventure, los librojuegos. Pero ¿por qué se usa este artefacto lingüístico? Ficción interactiva basada en elecciones. Porque CIOA es una marca comercial, y si tú usas en tu juego CIOA, los de Elige tu propia aventura te crujen con sus abogados. Entonces se está intentando que se use eso, basada en elecciones, ¿no? En cierta manera. Y ya está. Eso también, otra razón para que tener ese paraguas enorme que es ficción interactiva, es porque las herramientas y las estructuras narrativas y las técnicas que se usan son similares. Por ejemplo, hemos visto la popularidad de Bandersnatch, ¿vale? La serie interactiva de Netflix, ¿vale? El capítulo interactivo de Black Mirror de Netflix.
Pues ese capítulo interactivo internamente es similar, incluso más simple que cualquier libro o juego de papel, pero la estructura es la misma. Entonces, por eso tiene sentido decir ficción interactiva, porque tú puedes estudiar esas técnicas y aplicarlas, pues como ha dicho Juanjo, lo puedes aplicar a cualquier cosa. Lo puedes aplicar a una aventura de texto o lo puedes aplicar a un Mario Bros, porque tú puedes coger las técnicas de ramificación y decir que Mario, cuando llega a cierto nivel, ramifica, y por arriba es más difícil y hay muchos tesoros, por abajo hay pinchos, ¿sabes? Tú puedes ramificar. Las estructuras que estudiamos en ficción interactiva las puedes usar para muchísimas cosas, ¿vale? O por ejemplo para dependencias de puzzles, en aventura gráfica, etcétera. Entonces, por eso yo personalmente sí defiendo eso, el término ficción interactiva, pero claro, luego hay que matizar, evidentemente. Pero bueno, tampoco creo que debamos, lo que ha dicho Juanjo, ¿no? O sea, no tenemos que cerrarnos en nuestros muros y decir, además, esto es un debate. Esto es un debate muy sobre viejo, todo porque, o sea, sobre todo porque si no, podemos echar todo el programa hablando de esto. Yo me acuerdo, o sea, ya para cerrar este bloque, luego hablaremos de novedades y todo eso. Me acuerdo que yo, en el colmo de mi pedantería, ya en el 2008, cuando hacía literativa, tú también te acordarás, lo llamábamos, o yo lo llamaba literatura no secuencial, y me parecía a mí eso maravilloso. ¿Sabes? No, pero a mí me parece bien que lo use, porque por ejemplo es que otra rama de la ficción interactiva que es completamente académica y se ha criado sola y salvaje en las universidades es la literatura digital, ¿vale? Y entonces nuestras aventuras son literatura digital, no, literatura electrónica, perdón. Pero luego, por ejemplo, nosotros que en la ficción interactiva tenemos los libros juegos de papel, un libro juego de papel no es literatura electrónica, porque el requisito para tener literatura electrónica es que sea digital. O sea que todo esto es un conglomerado. Y nuestra intención, seguramente en aquel momento, nuestra intención era prestigiar, porque se consideraba una cosa hecha, una cosa anticuada. Ya en el 2008 empezaba a verse anticuado. Y entonces era cómo podemos prestigiar las aventuras conversacionales, porque entonces todo el mundo lo llamaba aventuras conversacionales y se empezó a llamar ficción interactiva y tal, buscando otros términos para hacerlo más comercial, para no perder el tren, digamos, de estar ahí, ¿no? De poder optar a salir en una revista especializada, a lo mejor, y tal. Porque las aventuras conversacionales, y ahora ya si queréis entramos en la actualidad, ahora mismo, a día de hoy, si tienen alguna salida, en su concepción clásica de introducir textos, ¿vale? Si tienen alguna salida comercial o, digamos, tienen una salida que ha trascendido un poco a lo que son los aficionados más acérrimos al género, es mediante el auge de la retroinformática. Yo siempre he sido muy cauto con la retroinformática, en plan, no, esto, chicos, no va a hacer que el género avance, ¿vale? Esto va a hacer que el género se estanque. Yo siempre he sido crítico, pero alabo que se hagan cosas. Incluso Frankensteins, como llevar Inform a su mínima expresión para que quepa en un Spectrum Next. No sé qué opináis de todo esto. Juan José. Hombre, pues yo mira, a mí me gusta el género. Que se hagan ahora juegos igual que hace 30 años, o mejor, porque ahora la gente tiene mejores herramientas de desarrollo, el ordenador de destino sea el mismo, y además tiene más experiencia y tiene sobre todo esta inmediatez de poder contactar con mucha gente que sabe lo mismo o más que tú para que te solucionen dudas, pues el producto final, sobre todo si al final tiene un buen proceso de prueba y error y corrección, pues se pueden hacer productos iguales o mejores que los de la época. Sí, no, estoy seguro de que se hacen mejores. Se ha recuperado el DAT, que es una novedad que podemos decir, bueno, novedad, creo que hace 2 años o así, que era el parser con el cual Aventuras Dynamic programaba sus aventuras, lo cual ha llevado a un resurgimiento en su uso, y se han producido aventuras conversacionales con un aspecto muy profesional, incluso creo que algunas comercialmente. Las aventuras de Rudolf Finrur, por ejemplo, creo que ha usado el DAT, ¿no? No sé si sí, para llevarlo a Spectrum Next y a diferentes plataformas de retroinformática, y ha quedado muy bien, y yo me alegro de eso, pero no dejo de verlo como un nicho dentro del nicho de la retroinformática, no como en lo general, que son los juegos o el entretenimiento basado en texto
que sin embargo, por ejemplo, yo veo más avance en Japón con los juegos estos de texto por opciones, que son súper famosos allí. Corrígeme si me equivoco. Que rollo, a veces son aventuras de estos para adolescentes, o rollo, hay también rollo sexual, creo, también, rollo, no sé cómo se llama ahora. Pero no sé si sabes por dónde voy, que son las novelas gráficas. Visuales, Sí, eso, novelas visuales. Las visuales. Las visual las llaman, es que usan indistintamente o el término en inglés, o aquí decimos novelas visuales, porque no hay por qué utilizarlo en inglés. No es lo mismo que usar parser. Bueno, parser. En español, ¿qué diríamos? Herramienta de desarrollo de aventuras o de programación de aventuras o analizador sintáctico. Pues dices parser y acabas antes. Sí. Pero es que decir visual novel o novela visual, es que tardas lo mismo. Pues si tardas lo mismo, usa el término en tu idioma, pienso yo. Pero, vamos, yo sí, pienso que es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, pero es que toda la ficción interactiva en general es un nicho. Le gusta le gusta a poca gente. ¿Por qué? Porque básicamente tienes que leer y pensar, y eso le gusta a poca gente. Así que de toda la gente ya nos quedamos solamente con estas. No, es que es así, la cosa es así. A la gente lo que le gusta es no tener que pensar, estar con el Candy Crush haciendo así, que es algo instintivo, los colorines sale y estás entretenido y feliz, horas. O disparando pajaritos con el de los pájaros, que nunca me acuerdo cómo se llama, o lo que se esté jugando hoy en día, o lo que sea famoso hoy en día, juegos que no tienen ninguna dificultad de manejo, pero que tampoco requieren una capacidad intelectual superior, en absoluto. Con la aventura tampoco, ¿no? Pero necesita un mínimo de atención, tienes que leer un texto, tienes que encontrar claves o pistas o pensar qué es lo que quiere el autor decirte con todo eso. Entonces, eso ya empieza a limitarte. Y luego encima, si de toda la informática moderna nos metemos en juegos retro, máquinas de hace 20, 30 años, pues ya estamos limitando eso todavía más. El problema que hay es que lo que ahora se ha dado en llamar informática retro, pues mira, tiene un auge. No sé, quizá porque la gente tiene la crisis de los 40 o de los 50 o lo que sea y quiere retrotraerse a los tiempos y yo de nocilla y todo eso y su Spectrum o su CPC incluso. Así que, pues entonces, quieren volver a esos tiempos y por eso hay compañías que hacen juegos realmente técnicamente muy buenos. Y no estoy hablando solo de aventuras. Y entonces, dentro de todo ese mundo retro que está ahora en auge, pues igual que en su momento estaban los sonaos de las aventuras, pues dentro de todo este mundo retro en auge están los sonaos de las aventuras que siguen ahí. Y entonces, pues, y muchos de ellos han seguido ahí durante 30 años. Pero bueno, y entonces por eso ahora ese tipo de juegos tienen una mayor repercusión. Pero claro, eso no es óbice para que si a alguien le gusta hacer... Te voy a poner un ejemplo. Ricardo Ollón hizo Rescate, una aventura que se presentó al concurso de Microhobby, patatín patatán, vale. No le gustó el resultado final y la ha rehecho. Hizo Rescate 2019. Utilizó el PAU, si no me equivoco, y porque admitía 128K de memoria en el Spectrum y la aventura podía ser más grande. Y bueno, es impresionante, es muy buena. Pero el autor, Ricardo, quería hacer 3 episodios y el PAU se le queda corto. Y entonces, ¿qué ha hecho? Voy a hacer un PAU de 256K, voy a hacer un PAU con overlays, voy a hacerlo en PC. Y ya está, ya ha cogido una herramienta y está haciendo Adventurón, por cierto, es un parser que funciona a través de navegador y tiene una estética ligeramente retro, sí, no lo vamos a negar, pero usa herramientas y ordenadores y material totalmente actual. Y es lo que está utilizando para hacer los episodios 2 y 3, incluso el remake del remake, la actualización de su primer episodio, los va a hacer en Adventurón. Y quiero decir que eso me parece que es un paso lógico. Quien quiera hacer un juego retro, porque lo que quiera, no, yo quiero hacerlo retro, vale. Pero quien lo que le guste es hacer la aventura y vea que se le queda corto, porque se le quedará corto, pues automáticamente dará el paso a una actualización a un sistema actual. Es así de sencillo, o yo lo veo así de sencillo. Quien quiera limitarse a eso, o quien quiera limitarse a hacer el juego para todas las plataformas retro de aquella época, con el LAD, por ejemplo, mira, maravilloso. Pero si alguien quiere hacer la aventura mayor, con más texto, con mejores gráficos, usa un sistema más actual, más potente, 30 años posterior a eso.
Y eso es lo que, usando como ejemplo, estoy poniendo a Ricardo, pero que eso lo puede hacer cualquiera. Así que yo no creo que sea un problema, ni una limitación, ni nada. Es decir, el que lo hace para sistemas retro, lo hace porque quiere hacerlo en un sistema retro. Y si lo que él quiere es hacer una aventura y ve que eso le está constriñendo en cuanto a vocabulario, a potencia, a cualquier tema, dará un paso más, se irá a una máquina superior, a una máquina actual. Así que yo no veo que eso sea un problema. Yo lo que veo simplemente es que la gente se está enfocando en hacer lo que quiere hacer. Lo que he comentado de la crisis de los 40, yo quiero volver a esos tiempos. Pues vamos a hacerlo. Pues toma ya. Vale, yo estoy de acuerdo. Siempre que no te absorba, la nostalgia es muy buena. Porque uno siempre recuerda lo bueno y magnifica lo bueno. Entonces, en ese aspecto es bueno. Pero tampoco tiene que ser, no, ya no hacen juegos como los de 30 años. Bueno, tampoco nos pasemos, y tampoco es eso. Entonces, la nostalgia, pues es como todo. Con limitaciones, con moderación, con límites. Pero mi punto es ese. Si alguien hace un juego para 8 bits, es porque quiere hacerlo para 8 bits. Si lo hace y no está contento con el resultado, quiere más, irá a una plataforma superior. Yo al menos lo veo así. Sí, yo estoy de acuerdo, porque yo creo que hay que tener en cuenta que el retro, en cierta manera, tiene 3 vertientes, ¿no? Pues tú puedes tener el retro nostálgico, como hemos estado hablando, ¿no? Gente, lo que hemos dicho, la crisis de los 40, y quiero jugar a mis juegos en mi Spectrum, o en mi Commodore, o en mi Amiga, o lo que sea. Pero luego también tenemos el retro como arqueología de software, que es muy interesante, ¿vale? O sea, hay un punto de interés. Y luego también está el punto de vista estético. O sea, no es que... también es que hay gente que puede crear un juego y usar una estética retro, pues de la misma manera que un pintor puede decir, pues ahora voy a usar el puntillismo, pues venga, pues puntillismo, o voy a usar acuarela en plan Goya, pues venga, pues acuarela en plan Goya. Entonces es una elección de expresión artística, ¿no? Eso, por ejemplo, en el CAD último se ve muy bien con la aventura gráfica esta de Crimson Diamond, que es una preciosidad, y esta autora, Julia Minamata, me lo sé porque lo estoy leyendo ahora mismo en el CAD, ¿vale? Pues, a Julia la sigo en Twitter y llevo siguiendo este juego desde el principio, ¿no? Pues eso, decidió hacer una aventura gráfica como a ella le gustaba, con el estilo EGA de los juegos de Sierra, ¿no? Esa paleta horrorosa que hoy en día, gracias, como ha dicho Juanjo, gracias a la herramienta y gracias a la evolución de la técnica artística, se pueden conseguir cosas bonitas en EGA, ¿vale? Porque esta aventura es una preciosidad. Por eso digo que el retro tiene esos 3 puntos de vista que como a modo de expresión tú puedes decidir usar esa estética, ¿no? Porque es lo que quieres transmitir. Y evidentemente, gracias a Dios, como tenemos jugadores ya de 50 y de 60 años, pues tenemos todo ese recorrido histórico de la historia de los videojuegos para elegir una estética y que alguien juegue. Porque ya el mercado no tiene que ceñirse a los adolescentes, no tenemos que estar todo el rato vendiendo visual novel o de sexo, de ligoteo, como sucede en los móviles o Candy Crush. Es que tenemos tal espectro de gente para ofrecerles juegos que podemos usar esa estética retro. Entonces, por eso tiene sentido incluso el Puni Infor, ese Infor que has dicho tú, Xavi, que... Sí, ese Frankenstein. Ese Puni Infor que permite hacer juegos de Infor para plataformas retro. ¿Por qué se hace esto? Porque el Infor 6 es tan tocho que no cabe en las máquinas originales donde sí se jugaban antes los juegos de Infocom. Entonces tiene ese elemento retro que tiene gente que sí le gusta esa estética horrorosa, porque es una estética muy fea. Infor siempre ha sido muy feo, hablando claro. Pero tiene esa gente que sí le gustaría, tienen su Amiga funcionando, tienen su Atari funcionando, y la verdad es que está guay que tú coges, haces un juego en Infor, en Z3 o en Z5, y lo puedes correr o en el móvil, en el PC moderno, lo puedes correr en el Amiga, en un Spectrum. O sea, nunca antes había podido... No sé si el Puni Infor podrá correr juegos en Spectrum, ¿vale? Los juegos de Infocom nunca han ido para Spectrum porque iba demasiado lento o no cabían directamente. En Commodore 64 sí. Entonces... En Commodore 64 sí, pero en Spectrum 48K no hemos visto nunca un juego de Infocom. Pues eso, entonces es interesante, ¿no? Interesante sobre todo eso. Y también es un poco, ¿cómo diría? Es un reto, ¿no? Tecnológico, ¿no? Es decir, vamos a correr un juego de Infocom en un Spectrum, ¿no? Entonces,
se junta aquí este mare magnum de emociones, ¿no? La arqueología computacional, el retro estético, los retros que lo que quieren es revivir su adolescencia y su niñez, ¿no? Y luego también un factor muy importante para hacer esto es que haya público, ¿vale? Hemos hablado antes de la crisis del 2008. Bueno, en 2008 a lo mejor en el CAD se produjo una crisis que mucha gente que estaba ahí lo que quería a lo mejor querían ir a aventuras retro, y a lo mejor la ficción interactiva que estábamos haciendo nosotros tan elitistas, ¿no? ¿Sabes? No sé si elitista, pero bueno, yo yo no, o sea, pero sí, o sea, a mí me gustaba las aventuras conversacionales para contar una historia, no para hacer clones de aventuras antiguas o no sé, hubo un auge de los vamos a hacer aventuras de orcos. ¿Por qué? O sea, si yo no estoy tan alejado de eso, pero bueno, en fin. Claro, pero esa parte del público que estaba allí y que a lo mejor decía, si es que el extraño caso de Randall Dwight es un peñazo que tiene demasiado texto, ¿vale? Y mi juego. Pues hay gente que no le gustaba. Entonces, en cierta manera se perdió algo que a ellos ahora existe, gracias al canal de Discord, de Telegram. Sí, de retroaventura, sí. De retroaventura, pues tú puedes crear un juego de retro, te lo van a jugar, te lo van a comentar, te lo van a aplaudir y encima incluso puedes meterle una cinta y venderlo. Entonces es una satisfacción. Eso lo he hablado yo mucho con Fran Capilla. Fran es el autor de El Mosquetero de la Reina, un juego que Juanjo conocerá ya porque sale en el CAD. No sé si ha jugado Juanjo El Mosquetero de la Reina. Sí, un poquito, al principio. Vale, pues el Mosquetero. Fran, creo que lo hice, no sé si lo hice el año pasado en verano o hace 2 años en verano, no sé. Porque es que yo he sido el editor, yo he sido el alfa tester editor de este juego, ¿no? O sea, hablo muy bien de él, no solo porque yo esté mi nombre ahí, ¿vale? Sino porque yo me he metido ahí porque este juego me emocionó sobremanera cuando me lo enseñó Fran, ¿vale? Probablemente sea la aventura de una sola carga más grande jamás escrita en Pau, luego Juanjo cuando la termine que lo confirme, ¿vale? Y ya te digo, es una maravilla sobre los 3 mosqueteros teniendo una aventura inédita hecha por él, ¿no? Y eso pues es emocionante, ¿no? Y para ello, en ese tiempo que estuve testeándola porque estuve viviendo en su casa, estuve refugiado en su casa, ¿vale? Por tema de trabajo, y tenían muchos debates sobre retro sí y retro no. Y al final él me decía, claro, es que yo, porque él también tenía altibajos, nos decía, he hecho este juego, no me está diciendo nadie nada, pero al tiempo ya cogió el boca a boca y ha sido un éxito dentro del éxito que podamos tener en nuestro nicho dentro de un nicho, ¿vale? Pero para él fue muy satisfactorio. Por lo mejor habrá vendido copias físicas de este juego por unos 40 o 50 copias, ¿vale? Y ha salido en vídeos de YouTube, ha salido en CAD, o sea, está muy satisfecho. Entonces, eso. Lo que no conseguimos en el 2008, el retro lo está consiguiendo ahora en Telegram, ¿vale? Y volviendo a vender cintas. Y claro, pues eso, al final lo que tenemos es un autor que crea algo y tiene la satisfacción de que se juegue y recibir feedback. Y eso es importantísimo. Entonces yo creo que por eso la rama retro va a seguir ahí y está ahora mejor que nunca. Y de hecho, el CAD, hablando claro, el foro que llevaba tanto tiempo muerto, necesitaban un CAD PDF hecho. Que necesitaban el papel como agua de mayo. ¿Por qué? Porque esos jugadores pues de alguna manera se habían quedado ahí pues no, un poco desamparados, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo a mí es que me gusta todo. O sea, a mí, bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo, yo que llevo las redes de Textualiza e informo sobre ficción interactiva, yo solo informo sobre ficción interactiva moderna, ¿vale? O sea, yo el retro por línea editorial no lo toco, pero tampoco hace falta. ¿Por qué? Porque existe el CAD, existe el Telegram y en Twitter existe Zona Fi, que lo lleva Pedro y que lo lleva genial, ¿no? Entonces eso, yo creo que hay sitio para todo y tanto retro como ficción interactiva moderna. De hecho, me satisface mucho ver este resurgir del foro, me satisface mucho cómo el CAD le ha pegado un bofetón al foro y ha espabilado un poquito, ¿no? Y me satisface mucho el retro en Telegram, aunque no lo use, aunque no sea lo mío. Sí, porque de alguna manera ha hecho que despierte un poquito el interés, ¿no? O sea, a raíz de que se encontró el DAT, ha habido nuevas aventuras y como hay nuevas aventuras, el DAT resurge. Y ya efectivamente. Está. Sin contenido no puede vivir. Efectivamente, es que lo que se ha hecho es cubrir un nicho que estaba
carente de contenido. Bueno, no carente porque en inglés sí, en inglés había contenido de sobra siempre, ¿no? Y paradójicamente en la ficción interactiva moderna, digamos, entre comillas, lo que sí es mi especialidad, en ese aspecto dependemos muchísimo de las jams. O sea, todo el movimiento, o sea, a mí me da envidia el movimiento que hay en el mundo retro. Eso no existe, es una comunidad muy pequeña en la que tenemos intelectualiza, y para conseguir tener jugadores tienes que salir a buscarlo fuera. Si lo hacemos en concursos o jams, sí conseguimos jugadores, y eso es un feedback muy pequeño, pero bueno, entre los autores se juegan, se comentan las aventuras, ¿ves? La aventura ficción interactiva, las obras, y también reciben esa satisfacción imprescindible para estar dentro de una comunidad, ¿vale? También lo bueno de la ficción interactiva moderna es que tú hoy en día tú lo publicas en Itch.io y ahí ya vas a encontrar público. O, por ejemplo, yo es lo que le digo siempre a la gente: si tu juego va de zombies, pues no lo publiques solo en el CAD o en la aventura de zombies o en la ficción interactiva de zombies. Vete a un foro que sea de zombies y ponle el juego. O yo qué sé, si tú creas una novela, una aventura y tienes romanticismo, pues coño, pues ponle sprites y la vendes como visual novel y va a tener un montón de jugadores. Siempre hay que salirse un poquito del nicho, ¿no? Y buscar las características que funcionan con tu juego para otros públicos. Si tú tienes, como tú, que has creado a Copérnico 79, pues sea aventura de ciencia ficción, pues si tú en Itch.io le pones la etiqueta ciencia ficción, pues quizá alguien pique y quizá a alguien le guste, ¿vale? Pues entonces, mi interés siempre cuando creé Textualiza fue ese: dinamizar un poco la comunidad, ¿vale? De ficción interactiva moderna, y también acostumbrar a la gente a que se saliesen un poquito del nicho, y sobre la verdad que en ese aspecto sí estoy muy satisfecho. Por ejemplo, yo las aventuras las aventuras que hemos publicado en Itch.io, hemos llegado a tener más descargas y más jugadores que las que había en CAD. Sí. O sea, hoy en día yo también te secundo eso. Es importante. O sea, yo no sé cómo van tus estadísticas de Copérnico en Itch.io. En Copérnico, la que más se está jugando, la que más, es las aventuras de Megara, que es la aventura erótica que tengo. Claro, es que el sexo vende siempre. Le puse el hashtag erótica y a tomar por. O sea, y debe haber gente que está buscando ahí. Pues esa es la primera. Luego la que rulen los petas también va muy bien, y Copérnico están ahí a la par. El remake de que rulen los petas, y es que se junta. Tiene ahí el sexo, lo retro y la novedad. Y el punk. Sí. Y el punk también que mueve. Sí, o sea, que yo creo que eso, Pero que pues tengo más que en el CAT, porque en el CAT, ¿cuánto era la población real de gente que estaba al día mirando el CAT? Una población de 50. 2008 muy poco. Hemos tenido buenas épocas, ¿no? Juanjo lo sabrá, hemos tenido buenas épocas con 200, 150, pero ya hacia 2008 estamos muy poquitos, claro. Entonces era necesario salir de ahí, y eso, gracias a las nuevas tecnologías, Itch.io, a Telegram, a WhatsApp, pues ya está. Sí. Yo creo que estamos bien. Yo creo que la ficción, mira, el retro, la ficción interactiva y la aventura de texto, por todo lo que he comentado, es un tren imparable. Eso no... todo esto lo único que puede hacer es ir a mejor, ¿vale? Sencillamente. Porque siempre va a haber público ahí para explotar, ¿vale? Pues si queréis, vamos a ir terminando con las novedades, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son novedades para que la gente que está escuchándonos pues sepa y dice, vale, me interesa, quiero probar esto, quiero ver y con alguna obra, digamos que o una selección que tengáis o lo que más os haya llamado la atención, para aquella gente que no sabe muy bien de lo que estamos hablando y quiera probarlo. Pues si quieres empezamos contigo, Juan José. Pues no sé, la verdad, novedades en cuanto... Hombre, estás editando el CAT. ¿Perdón? Estás editando el CAT, alguna novedad te llegará. Quiero decir, pero que novedades como en cuanto a retro o en cuanto a lo que quieras, algo que te llame la atención. El retro, para bien o para mal, forma parte de la ficción interactiva en su concepción clásica, y si salen obras nuevas hay que tenerlas en cuenta. Hombre, es que lo que puedo decir yo es darte un poquito, pues, comentarios que me han llegado de juegos. Entonces, es que si exceptuamos que yo sepa algo de la sección de noticias que va a salir en el CAD 52,
es que casi todo o son recuperación de cosas añejas o versiones actualizadas de juegos viejos o juegos directamente retro como el Torre Oscura, por ejemplo, o alguno de MSX que se llama Tántalos, pero hechos con el DAD. Y entonces lo único que es así un poco, aunque también es una versión de algo que nos acabó, es el Memoria de Incanus. Incanus, vale. Incanus es un autor chileno de aventuras conversacionales, interactiva, lo que queráis llamar, y que fue muy prolífico en el CAD durante mucho tiempo, yo creo que, y ahora ha vuelto. Pero, corrígeme si me equivoco, no lo habrá hecho como aventura conversacional clásica. Es un híbrido. Vale, pues, efectivamente, no hemos hablado de los híbridos. Los híbridos son maravillosos e importantes. Sí, lo he probado porque precisamente, no he visto si ha sido hoy cuando ha estado ya la versión libre o de prueba, pero la he estado probando hoy y bueno, sí, no es una aventura de texto en el sentido clásico de que tú no tienes que teclear, tú estás utilizando el hipertexto en todo momento, tienes una serie de palabras destacadas en la explicación que te da y a medida que vas clicando en esas palabras, pues te da una explicación más detallada o más información relacionada o eliges una opción. No es el típico libro-juego, un texto, elige A, elige B o elige C. No es tan obvio. A veces simplemente las palabras destacan algo que puedes examinar o obtener más información. Exacto. Y luego otras veces sí que es elegir una opción de cambiar algo como si fuera pasar página. Tienes una opción de hacer esto o hacer aquello. Entonces, pues sí, lo he estado viendo y tiene un sistema de puntaje según lo que estés haciendo. Unas veces haces cosas bien, otras veces haces cosas mal, otras veces no sabes si está bien o mal, tienes que acabar el juego y te da el pique de volver a rejugarlo, aunque, hombre, no voy a decir que no me gusta, sí que me gusta, está muy bien escrito, aunque tiene un par de fallos de CCO alguna vez, pero bueno, son chorradas, vamos, no es ningún fallo que afecte en absoluto a la narrativa y está muy bien escrito. Pero el problema que hay es que en cuanto vas por unos raíles y sí, aquí podría tomar esta opción, pero es que todo el camino que haces para llegar otra vez ahí, ya no estás leyéndolo todo y metiéndote en la historia, sencillamente das clic, 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 hasta llegar a ese punto. Y eso es algo que no me gusta. Entonces, en ese tipo de juegos lo que sí que me gustaría tener es una posibilidad de salvar partida. Es decir, aquí quiero un punto de control, un punto a partir del cual yo pueda seguir en este momento, para seguir la historia desde aquí. Si es una historia que se ramifica, no digamos infinita, pero con montones de opciones, llega un momento, y por aquí he ido, y por aquí no he ido, si empiezas a preocuparte por saber todas las opciones que has hecho, en lugar de seguir la historia, pues el relato, el hiperrelato o como lo queramos llamar, está perdiendo un poco de su sentido. Si empiezas otra vez, aquí podía haber hecho esto o podía haber hecho aquello, pues ahora voy a empezar, clic, 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 he dado primero, clic, clic, hasta llegar ahí, ahora voy a dar por aquí. Ya has perdido por completo la ambientación, tienes que meterte otra vez en la historia y eso es lo que no me gusta. Por eso sí que me gustaría a mí tener una opción de, o yo qué sé, retroceder un comando o guardar la partida desde un punto, porque si tienes que rejugarte todo el juego, no te lo vas a leer todo con la misma atención igual porque ya te lo has leído. No vas a estar leyéndote un libro, ay, me ha gustado el capítulo, me lo voy a leer otra vez. No, nadie hace eso. Todos quieren seguir, quieren ver hacia dónde va la historia, aunque el libro sea una única dirección. Y aquí tienes montones de direcciones. El problema que hay es que cada vez no puedes retroceder, tienes que empezar otra vez y pierdes todo el atractivo de la historia hasta ese punto en el cual quieres tomar otra opción. Pero ese es el problema que le veo a un hiperrelato. Y bueno, técnicamente sería igual que una aventura conversacional. La única diferencia es que en una aventura de texto tú vas escribiendo los comandos, pero sí que puedes guardar la partida hasta un punto y a partir de ahí ya tomar otras decisiones. Pero vale, tienes la idea fresca, no tienes que jugarte el juego entero para llegar a ese punto. Ese es el punto que le veo yo un poco más flojo a un hiperrelato, tener que rejugártelo otra vez para llegar a un punto donde haya una bifurcación. Bueno, y son tantas novedades de algo lo único que apuntaría es que en un hiperrelato, una vez que llegas a un fin, yo creo que hiperrelatos lo rejugaré una o dos veces más. He llegado a ese fin, esa es mi opción. En cambio, una aventura de texto para llegar a un fin,
nuevamente es mucho más complicado, porque requiere la introducción de órdenes y... No sé, creo que la lectura es mucho más activa para pillar bien las pistas y todo eso. Y lo vas a tener que rejugar más veces hasta llegar a un fin, sea o no sea satisfactorio. Evidentemente, si es satisfactorio, mejor. Pero yo no tengo la necesidad de llegar a un fin satisfactorio en un hipertexto. Porque si está bien hecho, ya me llevará a algún punto que esté bien, ¿sabes? Como mínimo ya me lo he pasado, digamos. Una historia de las que me quería contar el autor ya me la ha contado. Pues sí, pues a lo mejor lo juego otra vez para ver otra cosa, pero ahí me quedo, ¿sabes? En cambio, en una aventura conversacional es más... tienes que jugarla hasta pasártela. Veo más componente lúdico en una aventura conversacional, no sé. Bueno, es mi opinión. Claro, es que aquí hay otro debate, ¿no? Que podríamos estar otro programa entero. O sea, es que depende de la naturaleza del juego y depende de la naturaleza del jugador. Si el jugador es completacionista, pues si el jugador es como más bien como Xavi, que llegó a un final, pues ya he terminado, ¿no? Pues eso depende mucho. Pero bueno, volviendo al tema de las novedades, sí. Yo creo que sí, podemos hablar. No sé si ha dado tú mucha autobombo de Copérnico 86 en tu propio programa. No me estoy haciendo publicidad de... Bueno, pero para nosotros es una novedad de ficción interactiva. Está Copérnico 86, que tiene una portada muy chula, que es de Xavi, aquí presente. Ahí está. Madre mía, qué maravilla. Vale, yo quiero eso. Yo quiero la versión física. Ha llegado. Pues aquí está, por fin. A página completa. Ahí está. Qué preciosidad. Te voy a hacer otro de la musa, que lo sepas. Oye, Juanjo, sí, yo comento juego y tú muestras la página, ¿vale? Venga, otro juego que no es novedad, pero lo que he repetido, sí es novedad, ¿no? El Mosquetero de la Reina. A quien le guste, aunque a quien sea capaz de jugar en un Spectrum, muy recomendable. Un pasote, El Mosquetero de la Reina, ¿vale? De Fran Capilla. Sí. Más cosas, La Casa al Otro Lado de la Tormenta, de Pablo Martínez, de Presip, como lo conocíamos. Este juego ha tenido mucho éxito también en el retro. Terror, mezclado con ciencia ficción. Muy chula también, muy narrativa y muy guay. Y luego ya, en cuanto a ficción interactiva, yo me gustaría destacar el trabajo de... No sé cómo se dice, este no es chileno, este es de la República Dominicana, no sé cómo se les dice a los de la República Dominicana, ¿vale? Este es Billy Fernández, ¿vale? Es un autor de República Dominicana, y este tío lo que busca, no usa Twine, hace hipertextos, ¿vale? Con una presentación brutal. O sea, eso si os vais a Itch.io y buscáis Texta Games o por ejemplo, Pluto en los tiempos del flamenco, o ahora mismo que estamos con una jam, lo que he dicho, la importancia de la jam, estamos con una jam de poesía interactiva, ¿vale? Se van a presentar muy pocas obras, porque evidentemente es un género muy difícil, poesía y encima interactiva, ¿no? Pues este Billy ha puesto un juego que se llama Lamentaciones de Ipur, que tiene una presentación increíble. Es como, ya te digo, es como la evolución de la ficción interactiva brutal, ¿no? Y está increíble. Yo te digo, este autor es muy interesante y también está experimentando con lo que hemos hablado de híbridos, que mezclan hipertexto con acciones típicas del parser, ¿no? O sea, no solo tiene el hipertexto, sino que también puedes coger objetos, tiene inventario y está muy guay. Luego también una cosa interesante que hace este tipo es que lo hace en una herramienta que se llama Figdown. Y en Figdown lo que usa es Markdown. No es Twine, o sea, lo que produce son librojuegos digitales. O sea, tú podrías coger lo que hagas en Figdown, lo puedes pasar a papel tal cual. ¿Cuál es el problema? Que si metes loop, que si metes variables, que si metes... Eso ya lo pierdes, que yo lo estaba mirando. No es que pierdes, es que te produce un texto de 100.000 de páginas, ¿vale? Sí, quiere decir que no es viable en papel, perdón. Efectivamente, no es viable en papel, pero en digital no tiene importancia porque tú lo metes en tu Kindle, que tiene el tamaño de la Biblia, pues no importa si tú vas con enlaces, ¿sabes? Pues es muy interesante. Billy Fernández, Texta Game, Pluto en los tiempos del flamenco. Este juego es una maravilla. Este juego es un Zelda hecho en texto. O sea, de hecho, la primera misión que tienes que hacer es conseguir las 5 gallinas que se le han escapado a un tío, ¿sabes? O sea, es muy típico de Zelda. Y es una preciosa aventura porque está ambientado en una leyenda, no sé si es cierta o inventada por él, ¿vale?
es una leyenda romaní, de los gitanos, ¿vale? Una leyenda de los orígenes de los gitanos. Y está ambientado en una Babilonia, pero no sé si en la Roma romana. Es flipante. O sea, os la recomiendo muy fuerte. Ok. Y eso, y luego también así de novedades, claro, es que hablo de novedades y estoy haciendo trampa, estoy hablando de juegos que tienen 1 año o 2 de antigüedad, pero es lo que te he dicho. No, pues eso, y también en cuanto a cómo se organiza la comunidad, muy importante, Rayuela de Arena, es una jam anual. Yo he estado colaborando, pero está organizada principalmente por Eduardo Sánchez. Y aquí, lo que te he dicho, el cuerpo de ficción interactiva moderna y también un poco de aventuras de texto, ¿no? Están saliendo cosas muy chulas. Por ejemplo, en la edición no sé si fue del 2017 o del 2016, hay una muy chula que se llama Donde el cielo se une con el mar, ¿vale? Está basado en un relato de Lovecraft. Y está hecho en un sistema que se llama Parser Commander. Parser Commander está hecho por AZ, que es un tío del CAD, ¿vale? Un colega nuestro. Y este, si no lo conoces, Juanjo, te va a encantar, ¿vale? Luego te paso el enlace. Os va a encantar porque es un formato de eso, de aventura de Parser, de escribir, pero adaptado a los tiempos modernos. Y oye, tiene una estética, tiene música, sonido, es absolutamente alucinante. Y yo qué sé, podría... Bueno, estas aventuras, todo esto que estamos diciendo, lo pondremos los enlaces en la cajetilla de abajo de YouTube, ¿vale? Para que la gente con un simple clic lo pueda acceder, porque hay que poner las cosas muy fáciles, que es una cosa que, para bien o para mal, también demanda a la gente. Dime. Y solo quiero comentar dos obras más. Vale. Quiero comentar, pues eso, La Rayuela Poética, esta jam de ficción interactiva con poesía interactiva que está ahora mismo, ¿no? Está sucediendo ahora mismo. Entonces, mañana termina. Entonces, cuando salga esto ya no, pero podéis jugar las obras, ¿vale? Sí, efectivamente. Yo creo que se presentarán muy pocas, a lo mejor 5 o 6 obras, pero es interesante porque es un medio muy difícil y va a ser interesante tener esas 5 poesías o 6 poesías interactivas. Vale, y ya por último, quiero comentar también a Francisco Martín Lisaso, que también, no sé si venía del CAD antes, a lo mejor de la época tardía del CAD, ¿vale? Este está haciendo unas cosas muy interesantes, que usa Inforce, pero le mete una interfaz de hipertexto. Y para mí, esto que hace es, digamos, es ya la evolución definitiva de la aventura, ¿vale? En Itch.io lo mismo, si buscáis La Pequeña Cerillera, es el cuento clásico de no sé si es de Andersen o del hermano Grimm, de Andersen es el cuento, ¿vale? Y en cuanto a presentación, lo que te he dicho, lo mismo que Billy. Es ficción interactiva ya elevada a la máxima potencia. Lo que mezcla es diseño web y un fondo con vídeo, animado, sonido y tal, con el texto. Todo muy bien, preciosamente renderizado y absolutamente brutal. Lo he jugado, esto sí que la he jugado porque es una presentación. Claro, es que a veces fallamos en la presentación, en el jugar en sí la aventura, porque en mi caso, Copérnico 86 llama mucho la imagen, pero luego la gente cuando lo juega dice, hostia, es una aventura como las de antes de texto. Y claro, en cambio, si a lo mejor le pones toda esta parafernalia, no sé, textos. Me acuerdo de una aventura conversacional clásica que salió con todo este gráfico, con todo este brilli que fue la de Zipper. No sé si llegaste a jugar. Sí. Zipper. En realidad no era una muy buena aventura. No sé si habéis jugado. O sea, tenía las críticas. Sí, tenía más sordera que el copón. O sea, pero unos tíos lo hicieron. Se vendió porque fue comercial. Yo creo que es la última cosa de aventura conversacional que me he comprado. Y la jugué y tal, digo, hostia, no sé si mi inglés es tan malo o es que no me entiende nada, no me entendía nada. Luego, mirando las pistas, dices, hostia, es que tengo que poner todo esto. Supongo que lo han programado pues con Unity o con algo así que no es específico. Y es en plan, tienes que poner el mazacote de texto bastante como ellos han previsto, ¿sabes? Sin embargo, el empaque visual era maravilloso. O sea, eso es lo que quizá mi idea de evolución debería ser pues algo así, ¿sabes? En plan, gráficos súper chulos, efectos especiales, vídeos, ¿sabes? Cuando tú haces algo. Pero claro, como están muertas comercialmente,
todo eso no lo vemos con texto, lo vemos en narrativas. No sé, por ejemplo, la gente de Telltale, ¿cómo se llamaban estos? Telltale. Sí, Telltale Games, sí. Sí, pues esto no se les ocurrirá poner en un prompt para que tú tengas que escribir, pero sí que es texto, ¿sabes? Pero paradójicamente, o sea, la gente hoy en día está más acostumbrada que nunca a escribir. Sí. Están todo el día escribiendo en WhatsApp, están todo el día escribiendo, buscando cosas en Google. Escribir sí, o sea, que no pensar. Ese es el tema. es el Madrid. Por eso digo que, o sea, en realidad es una interfaz. O sea, por ejemplo, Her Story, que es un juego de vídeo, en fragmentos de vídeo, tú para encontrar esos vídeos tienes que escribir, porque es un parser. O sea que, en realidad, yo creo que sí está preparado el siglo XXI para escribir la aventura. Pero bueno, y luego en cuanto a lo que dices de eso, de que sería necesario un empaque visual brutal, claro, hay que tener en cuenta el coste de producción. Claro. Es una producción brutal que para los 4 gatos o 40 gatos retro o 80 gatos o 100 gatos que lo van a jugar, pues a lo mejor no te merece la pena. También hay que tener en cuenta que el retro tiene un empaque estético sólido. O sea, los juegos de Spectrum siempre han sido bonitos, la aventura, hablando claro. Son más bonitos que los creados con Inform, que son por ejemplo. mucho más extensos en texto, pero quedan feos, porque son una espartana pantalla de color azul con texto en blanco. Pero bueno, también hay alternativas. Hoy en día hay juegos de aventuras de ficción interactiva que no son retro, ¿vale? Que no tienen que no es de Spectrum, ni de Astra, ni de nada, ¿no? Y tienen un empaque visual minimalista, pero bonito. Y luego también tenemos, por ejemplo, hay una compañía, Choice of Games, que se dedican a las o lo que os he dicho antes, que son novelas interactivas. No es que sea ficción interactiva, es que son novelas larguísimas interactivas. O sea, libros-juegos enormes, ¿vale? Y con estadísticas y tal, y decisiones. Pues esta gente, su línea editorial es negro sobre blanco. O sea, solo tienen la portada bonita y el texto. ¿Cómo se dice que se llaman? ¿Cómo? Choice of Games. Ah, Choice of Games. Sí, esto yo los he visto en Steam. El Choice of the Dragon, Choice of Broadside, Choice of the Vampire. Sí, es lo comercial que hay de aventura conversacional. Bueno, tienes que no es conversacional en el sentido clásico, sino que tienes que seleccionar texto, ¿no? Sí, es el libro-juego digital. ¿Vale? Okay. O sea, es ficción interactiva basada en elecciones. ¿Vale? Pues esta gente vende, o sea, son un estudio que tienen 9 personas viviendo de negro sobre blanco, ¿vale? Y no tiene empaque visual. Ya, entonces, sí. Es lo que hemos hablado antes, que tú puedes tener gente que sea capaz de leer algo sencillo, o hay gente que necesite todo el empaque visual para que jueguen, ¿no? Entonces, yo creo que hay variedad. O sea, no sientas que Copérnico se vea feo. Hombre, también. Soy consciente de que se ve feo, pero es que es así. No sé. No, pero tú puedes poner Copérnico que se ejecute online y que se vea bonito, pero sin gráficos y sin sonido. Bueno, en Itch.io sí que lo he puesto con la máquina Glulls y tal, con un fondito de. Efectivamente. Pero la gente quiere un GTA, ¿me entiendes? Quiero decir que es muy difícil a un no converso. No, pero volvemos, Xavi. Que hay gente de todo tipo. Sí, o sea, que hay gente que le está pagando a una compañía sus 11 empleados para jugar juegos de texto completamente. Y tenemos a gente que compra cintas para jugar juegos retro. O sea que sé que estamos en el siglo XXI, si hay gente de sobra. Sí, no, es que hay gente para todo, está claro. Sí, sí. Y luego también de la ficción interactiva comercial que tiene éxito. Por ejemplo, los Sorcery el Sorcery, vale, viene del libro-juego, pero sí. La concepción es moderna, ¿vale? Pues el libro-juego tiene sus elecciones y tiene un empaque visual brutal. Y en el otro extremo está Choice of Game, que es negro sobre blanco. O sea, ahí tiene un rango para jugar muy importante, ¿vale? Okay. Entonces yo creo que hay sitio para todo, no hay problema. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí si queréis. Porque creo que más o menos ha quedado claro. Quizá podíamos retomar una nueva charla cuando salga el siguiente número del CAT para ver qué novedades trae, ¿no, Juanjo? Muy bien, eso sería en septiembre, si no me equivoco. Septiembre, bueno, pues en septiembre. Buena época, a empezar a hacer fresquito. Sí, estamos pasando un calor, Juanjo, que ahí en Japón debe estar en la gloria, pero aquí, hijo mío, no. No, aquí estamos también calentitos, ¿sabes? Y además estamos en la época de lluvias, sí que estamos no con el agua al cuello, pero es que llueve. Y una lluvia caliente, es lo que un poco más al sur llaman el monzón. Lo que pasa es que aquí arriba está un poco más deslavazado, pero
vamos, que llueve y encima hace calor. Oye, pues sí sería interesante retomar esta charla y hablar de sobre todo de novelas visuales y de narrativa en Japón, ¿eh? Eso estaría guay, tío. Estaría guapísimo eso. Mira, precisamente sobre eso hay un artículo para el próximo caso que es sobre todo lo novelas visuales. Yo no tengo la culpa de que todo el mundo de la aventura esté condensado aquí dentro. ¿Qué culpa tengo yo de haber creado? De haber hecho este maravilloso libro que os recomiendo a todos, que no puede faltar en la biblioteca de ningún aventurero. Ay, mira, se me ha caído. Uy. Ya hablé de tu libro en este mismo canal. Yo no tengo nada que vender. Yo no tengo nada que vender, ¿vale? Yo no vendo nada hoy. ¿Okay? Bueno, me he sorprendido yo más que vos. Dios. Pero bueno, yo para concluir sí que me gustaría decir una cosa, coñas aparte del libro y todo. Sí, del CAD para el próximo hay un informe sobre novelas visuales y otro sobre aventuras conversacionales o aventuras de texto japonesas, porque hay una serie en la cual se trata sobre el origen de las aventuras en varios idiomas. En mi librito ya hablé del origen original, que fue en inglés en Estados Unidos, y también de cómo fue en España. Así que ya llevamos 2 idiomas, el español y el inglés. Entonces, en este CAD hablamos del alemán, del origen de las aventuras de texto en alemán. Para el siguiente va el japonés. Y para la próxima, que será para fin de año, todavía no lo tengo claro si será el francés o el italiano. Estoy todavía bien cuál decido. Oye, Juanjo, pues para el origen de la aventura en Rusia, te puedo poner en contacto con un ruso que está al loro de todo eso, ¿vale? Hicieron el sistema Instead, un sistema que se llama Instead, muy chulo, multimedia. Instead, y ese tío sería interesante, ¿sabes? Pues sí, es que es la siguiente opción. Cuando tenga yo ya más claro aquellos que yo sí que puedo defenderme, que por cierto el alemán iba a hacerlo yo, pero al final Stefan Vogt se lo pedí y me dijo que sí, y lo hizo él. Entonces, yo prefiero que si alguien que conoce del tema lo escribe, mejor que yo, que vengo de fuera, empiece a entrar. Pero si no encuentro a nadie, en Japón no he encontrado a nadie, entonces lo tengo que hacer yo, ya que estoy aquí. Pero si encuentro un par de, sobre todo en italiano, sí que tengo un par de personas de las cuales quiero tirar el hilo, a ver si puedo contar con ellos, porque son personas importantes, son casi el Samudio de allí. Entonces voy a ver si puedo tirar con ellos, pero eso ya sería para diciembre, perdón. Y eso en cuanto a lo del CAD. Y luego lo último que sí que quiero decir es algo que hay una cierta confusión, pero sí que le intento comentar siempre que puedo. ¿Qué es Aventuras Dynamic, AD y Aventuras AD? Oh my God. Muy hostia, para terminar, una hora más. un déjà vu. Que lo digo en un minuto. Venga, va. Lo primero, Aventuras Dynamic. Aventuras Dynamic era el subsello de Dynamic con el cual sacaban sus aventuras después de que sacaran el Quijote, que esa salió como Dynamic. Luego empezaron a partir la de MSX, ya fue Aventuras Dynamic. Y luego las demás, La Guerra de las Vajillas, Carvalho, todas estas, Aventuras Dynamic. Luego Aventuras Dynamic, pues como era muy largo, AD. Aventuras Dynamic, AD. Ahí estaba, podemos ver los pájaros de Bangkok, que pone AD, ya tenían su logo. En Megacorp, por ejemplo, el mismo logo, pero rojo. Y La Guerra de las Vajillas, todas son AD, que significa Aventuras Dynamic. Y llegamos al 88. Entonces se funda la compañía de Samudio, yo y 4 sonados más. ¿Qué hacemos para aprovechar el tirón? Y porque Dynamic quería seguir teniendo algo, usar el nombre AD. Sencillamente no usar el mismo, AD, no, Aventuras Dynamic, no, sencillamente las letras AD. Y añadir la palabra aventuras. Igual que Level 9, pues Aventuras AD, más o menos. Y se mantuvo el logo, que lo tuvimos que comprar a Dynamic, por cierto. Y por eso hay mucha gente que se confunde. E incluso la original, la aventura original, que fue la primera de Aventuras AD, abajo en pequeñito todavía ponía Aventuras Dynamic. También te digo una cosa, Juanjo. Si con esto quieres demostrar que AD no tiene nada que ver con Aventuras AD, esto va a ser recurrente, porque en el fondo sí tiene que ver. O sea, si compraste el mismo logo, o sea. El logo es igual, sí, el logo es igual, pero es que una cosa es la compañía que está detrás. Vale. Una era Dynamic, es decir, más que Dynamic no, porque ellos nunca hicieron directamente una aventura. La gente a las cuales, por ejemplo, a Jorge Blecua, a Egros, que le compraron 2, que si Arquímedes 21, Don Quijote,
toda la gente a quien ellos le compraron aventuras y las sacaron bajo su sello, pero con el sello Aventuras Dynamic, es una cosa. Y luego Aventuras AD era otra compañía que solo hacía eso. Desde ese momento, Dynamic dejó de comprar aventuras freelance. No hizo más. Entonces, no es lo mismo. Que parece igual. Sí, hombre, el DAD lo hicimos para nosotros. Bueno, le encargamos a Tim Gilbert que lo hiciera para nosotros. Entonces, todas las aventuras de Aventuras AD están hechas con... Sí, claro, que AD era un sello de publisher de Dynamic, era un sello de la línea editorial de Aventura. Y luego ya pues llegó esta gente y era Aventura AD. Pues. Efectivamente. Y luego llegó el club, que el club de Aventura AD. Y menudo follón. La verdad, es broma. El club de Aventuras AD. No, era Club de Aventuras AD. Ya está mal. Sí. Es broma. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Entiendo pero nada, que hay que tener claro que una cosa es Aventuras Dynamic Aventuras Dynamic porque era un subsello de Dynamic, y Aventuras AD, que eso era otra compañía. ¿Que el logo era igual? Sí. ¿Cómo nosotros nos llamábamos dentro de nosotros? AD. No decíamos Aventuras AD, decíamos AD. Vale. Lo recordaremos. Dos compañías. Vale. Pues nada. Okay. Me gustaría terminar con un último chiste para Juanjo. Juanjo, Vamos. ¿cuál es el patrón de los pollos, Juanjo? ¿Cuál es el patrón de los pollos, Juanjo? ¿Y por qué? Hombre, yo tengo un artículo de opinión para el siguiente caso, que ha puesto... en el cual echa pestes de que, hombre, un juego que trata de historia y de pronto te salen con una gilipollez como esta. Y digo, pues sí, es que es humor absurdo. Creo que Ruben Igelnes, por su cara, no sabe de lo que estamos hablando. No sé de qué estáis hablando. Revisita el jabato. Haz un revisit del jabato. Rápidamente. Madre mía. Que llegas a la Galia, porque te cruzas todo el Imperio Romano, pasas por la Galia y mira, te cogen unos unos lelos guerreros galos, te capturan. ¿Qué es? ¿Asterix y Obelix? No, eran Adix y Oburrix. El humor. Que es absurdo por todas partes. ¿Y cómo se llama el druida? ¿Panoramix? No, se llama Stereophonics. A mí me hace gracia. Hombre, vamos a ver, es que más atrás, antes de salir de Roma, Taurus, que es uno de los amigos del Jabato, tiene que luchar contra un gladiador que está bloqueando la salida de Roma. ¿Cómo se llama el gladiador? Piju Magnifico. Spartus. Lo pensamos, pero no. Lo dejamos Spartus porque Spartacus, pues de Spartacus, de Espartaco, Esparto, pues Spartus. Y bueno, y el amigo de Fideo de Mileto no era Tales de Mileto, era Cuales de Mileto. Madre mía, qué chispa. Todo el juego es absurdo. Bueno, al final, ¿qué pasa con los pollos? Es que yo me he pasado. Es que si te digo quién es el patrón, de los pollos, estamos haciendo un spoilerazo. Ah, vale, entonces ya está. Venga, vale. Jugar a Jabato. No. O verlo en YouTube. A mí sí me gusta Jabato. No sé quién me lo contó, pero me dijo literalmente que estaba en un cine antes de empezar la película, cuando estaban haciendo lo de Movie Record y todo eso, pues estaba diciendo, es que estoy con un juego que me pregunta quién es el patrón de los pollos y no puedo salir de ahí. Y estaba comentándoselo el autor de la anécdota a un amigo, y 2 filas más atrás le dicen ¡San Pío! Y dice, ¡coño! Toma, spoiler. Y aquí está el spoiler. Son 3 adivinanzas. Sí, con esto hay 2 más que también son del mismo nivel de humor. Bueno, es una crítica. Ya, leer el siguiente K tendréis una crítica más certera de mi crítica al humor de Aventuras AD. Que por otro lado son aventuras excelentes, pero... No, tu artículo no es sobre eso. No es sobre eso. Menciona de pasada ligera. Lo tuyo es sobre otro tema. Pero, bueno, pero fíjate, Xavi, lo que hemos hablado de la variedad de clientes, ¿no? De espectadores, de jugadores, la variedad de jugadores. A mí ese humor sí me funciona. Es que yo tenía, ¿cuántos? 12 años.
No lo podía Sí, saber. pero a mí el humor blanco me gusta. O sea, a mí ese tipo de humor blanco malo me encanta. O sea, es que me río. O sea, No, me hace una rima fácil y yo me río, ya está. No veas la vida de Brian. Mira los 10 mandamientos. No, sé. la vida de Brian. No, la vida de Brian está muy bien. La vida de Brian está muy bien. El problema es que la vida de Brian no te encasquillas ahí. O sea, tú puedes seguir viendo la película. Sí, vamos a ver, si es válido para los Monty Python, es válido para Aventuras AD, ¿vale? No, discrepo, pero bueno, da igual. O sea, yo soy aquí. No, es broma. Yo discrepo porque, hostia, es que no me la pasé en su momento. Si ya me costó un quintal salir de la primera pantalla. Vamos a ver, es que el tema de adivinanza dentro, como puzzle dentro de la aventura, siempre ha sido un mal diseño. Se dice y ya está. Otra cosa que el chiste sea bueno, que tampoco es bueno el chiste, pero tiene gracia. No, pero tiene claro, su coña. Entonces, sí. Es cierto. El problema de una adivinanza dentro de un juego es que si no sabes o no encuentras la lógica o no tiene lógica, es imposible encontrar la solución. O sea, hay que gritar a alguien. Claro. Para que... Oye, eso estaría genial en una aventura, tío, que dice, ¿cuál es el patrón de los pollos? Y que estés tú atascado y de repente pase un romano por detrás y diga ¡Campeón! Y ya está solucionado. El Jabato 2. Y es súper gracioso. Pero ¿qué pasa? Que el 80 no teníamos ese nivel narrativo interactivo. Y ya Claro. está. Bueno, chicos. Venga, pues nada. Bueno, ha sido una charla muy amena. Me lo he pasado muy bien. Y os emplazo a que cuando salga un nuevo número del CAT volvamos a hablar y comentamos cómo está el panorama, ¿vale? Muy bien. Vale, pues venga. Y para todos los que nos están viendo, escuchando, os recomiendo siempre seguir el CAT y los canales de Textualiza, Zona Fi, y participar en las diferentes jams que se hacen en la Rayuela. Y nada más. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós. Hasta luego.